En este video vamos a hablar sobre el péndulo simple. Ujú. Yo y la compañera Laura estamos presentando sobre el péndulo simple de la transversal de física de la tecnología en desarrollo de productos electrónicos. El péndulo simple matemático es un sistema idealizado constituido por una partícula de masa m que está suspendida por un punto fijo mediante un hilo inextensible y sin peso. Naturalmente es imposible la realización práctica de un péndulo simple, pero sí es accesible a la teoría. El péndulo simple en matemáticas se denomina así en contraposición a los péndulos reales, compuestos o físicos únicos que pueden construirse. Se llama periodo del péndulo al tiempo que la masa tarda en realizar una oscilación completa. Los fundamentos físicos del péndulo. Un péndulo simple se define como una partícula de masa suspendida del punto O por un hilo inextensible de longitud L y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza en una posición de ángulo inicial, el ángulo que se hace del hilo con la vertical, y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. El péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio L. Se estudiaba su movimiento en la dirección y en la dirección normal. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos: el peso del péndulo, que es masa por aceleración gravitacional, y la tensión del hilo. Descomponemos el peso en ascenso simultáneo de dos componentes. En la dirección tangencial, masa por aceleración gravitacional por seno, y en la que sería el eje X, y el eje Y sería masa por gravedad por coseno. Y estas son las ecuaciones del movimiento de la dirección radial del péndulo. La aceleración del péndulo es a igual a velocidad al cuadrado sobre la longitud del péndulo, dirigida radialmente hacia el centro de su trayectoria circular. La segunda ley de Newton dice que masa por aceleración es igual a la tensión de la cuerda del péndulo menos masa por aceleración gravitacional por coseno. Conocido el valor de la velocidad v en la posición angular, podemos determinar la tensión del hilo. La tensión del hilo es máxima cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio t igual a m por g más m por v al cuadrado sobre l. Es mínima en los extremos de su trayectoria cuando la velocidad es t igual a mg por coseno. Principio de la conservación de energía. En la posición, el péndulo solamente tiene energía potencial, que se transforma en energía cinética cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio. Comparemos dos posiciones del péndulo. En la posición extrema, la energía es solamente potencial, es decir, la energía potencial m por g por la longitud del péndulo menos la longitud del péndulo por el coseno del ángulo inicial del péndulo. En la posición O, la energía del péndulo en la parte cinética, la otra parte potencial, igual a E medio por m por velocidad al cuadrado más m por g por l menos l por coseno. La energía se conserva. B2 igual a 2 por g por l por coseno menos coseno al cuadrado. La tensión de la cuerda es t igual a m por g por 3 por coseno menos 2 por coseno. La tensión de la cuerda no es constante, sino que varía con la posición máxima, sino cuando el ángulo es cero, el péndulo pasa por la posición de equilibrio. Su valor es mínimo cuando ángulo es ángulo inicial, la velocidad es nula. La ecuación del movimiento en la dirección tangencial. La aceleración de la partícula es igual a derivada de la velocidad sobre derivada de tiempo. La segunda ley de Newton se escribe que masa por aceleración inicial es igual a masa por aceleración gravitacional por seno del ángulo inicial del péndulo. La relación entre la aceleración tangencial A1 y la aceleración angular es A1 es igual a A por L. La ecuación del movimiento se escribe en forma de ecuación diferencial de una derivada derivada doble del ángulo del péndulo en base al tiempo más aceleración sobre L por seno del ángulo igual a 0. Medida la aceleración de gravedad cuando el ángulo es pequeño, entonces seno igual al ángulo. El péndulo escribe oscilaciones armónicas cuya ecuación, esa ecuación
ángulo es igual a ángulo inicial por seno por velocidad angular por t más ángulo de espacio de frecuencia angular, velocidad radial al cuadrado sobre aceleración gravitacional sobre el péndulo del pedido que p igual a 2pi por L por G. El objetivo del laboratorio será determinar los factores y en el siguiente laboratorio se van a tratar sobre los factores que intervienen en el péndulo. Será el modelo ideal. Se analizará el ángulo, la masa suspendida, la longitud del hilo, el grosor del hilo, la aceleración gravitacional y la aceleración gravitacional. En el laboratorio de péndulo simple se usará un simulador de péndulo simple de la Universidad de Colorado y se van a hacer 3 pruebas para estudiar la relación del péndulo, la relación del periodo del péndulo con las variables de ángulo de activación del péndulo, con la masa del péndulo y finalmente con la longitud de la cuerda del péndulo. Entonces entonces la primera prueba será observar la relación del periodo del periodo con los ángulos del péndulo. Se tendrá como parámetro fijo que la masa del péndulo es de 1 kilo y la longitud de la cuerda del péndulo es de 1 metro. El péndulo, entonces sacamos, lo ponemos en 5 grados. Entonces ponemos el péndulo en 5 grados y procedemos a contar. Sí, eso para hallar el periodo. Y nos dio entonces el periodo con una longitud del péndulo de 1 metro y una base de 1 kilo, nos dio un periodo y con un ángulo de 5 grados nos dio un periodo de 1.76 segundos. Entonces vamos a probar. Entonces vamos anotando 1.76 segundos. Entonces después vamos a probar con un ángulo de 10 grados. Y el ángulo de 10 grados entonces lo podemos hacer. Y entonces vamos a hacerlo con un ángulo de 10 grados. Y entonces vamos a medir el periodo del péndulo. Esperamos. Y nos dio entonces un periodo de 1 y nos dio entonces un periodo de 1 segundo nos dio un periodo de 1 segundo con 81. Nos dio un periodo de 1 segundo con 81 milésimas. Nos dio 1 segundo con 81 milésimas. Nos dio 1 segundo con 81 milésimas. El péndulo tiene un periodo de 1 segundo con 81 milésimas cuando tiene un ángulo de 10 grados y tiene la masa del péndulo de 1 kilo y la longitud del péndulo de 1 metro.
Entonces vamos a ver con 20 grados. Volvemos toda a la normalidad. Y entonces con un ángulo de 20 grados. Sí, esto lo ponemos en un ángulo de 20 grados. A ver qué pasa. Y entonces, sí, entonces. Y entonces nos da el periodo de péndulo. El periodo del péndulo con 20 grados nos dio de 1.89 segundos. Entonces nos dio entonces sí, el péndulo con un periodo, el péndulo tiene un periodo de 1.89 segundos cuando el péndulo tiene un ángulo de 20 grados y tiene una masa de 1 kilo y la longitud del péndulo de 1 metro. Entonces vamos a probar con vamos a probar con el péndulo con un ángulo de 30 grados. Con un ángulo de 30 grados, entonces volvemos a los valores normales. Sí, con un ángulo de 30 grados. Y entonces procedemos. Sí, entonces procedemos a librar. Haces esto. Procedemos entonces a liberar. Sí, procedemos entonces a liberar y entonces un ángulo de 20 grados. Y nos da un ángulo de 2.02. Entonces, sí, lo volvemos a rectificar entonces con el péndulo con un ángulo de 30 grados. Con el péndulo con un ángulo de 30 grados. Lo reseteamos y entonces le damos aquí y ahí. Y vamos a ver cuánto el péndulo tiene con un ángulo de 30 grados. Y entonces nos da que el péndulo tiene de 2 segundos. El péndulo, entonces el periodo del péndulo tiene un ángulo de 2 segundos. Cuando tiene un ángulo de 20 grados, tiene un periodo de 2 segundos. Entonces tiene un periodo de 0.02 segundos. Y pues sí, entonces con la última medición, la medición de 40 grados, pues volvemos los valores a la normalidad. Obtenemos los valores en la normalidad y entonces vamos a tener un ángulo de cuántos grados, de 40. Siento el ángulo de 40. Ángulo de 40. Ahora reseteamos y le damos en play. Y nos da un ángulo de 2, nos da un periodo de 2 segundos, con otro de 2 segundos
con 8 segundos, de 2 segundos con 8, si nos da un periodo de 2 segundos. En la segunda prueba se observará la relación del periodo con la masa. Se tendrán como parámetros que la longitud del péndulo de 1 metro y el ángulo del péndulo de 10 grados. Se activará el péndulo con masa de 0.1 kilos, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 kilos. Entonces vamos a ir y configuramos. Entonces la primera prueba será con 0.1 kilos y lo ponemos en un ángulo de 10 grados. Y entonces procedemos a cronometrar para ver cuál es el periodo. Y nos dio un periodo de un segundo con 9, un periodo de 1 segundo, casi 2 segundos nos dio. Entonces lo anotamos. Nos dio un periodo de 1 segundo con 90, de casi 2 segundos nos dio un periodo. Entonces vamos a hacerlo con la prueba con una masa de 0.2 kilos. Una masa de 0.2 kilos. Y entonces vamos a probar con una masa de 0.2 kilos. Y lo mismo 10 grados. Y procedemos play. Entonces entonces una masa de 0.2 kilos. Y nos dio un periodo de casi 2 segundos, de 1 segundo con 98 centésimas y 8 con 9 centésimas y 8 décimas. Es decir, casi 2 segundos. Entonces vamos 1.98 segundos con 0.98 segundos. Entonces vamos a probar con una masa de 0.3 kilos. Entonces reseteamos y la aumentamos un poco. Una masa de 0.3 kilos. La ponemos en 10 segundos y le damos en play. Entonces activamos también para ver el periodo. Y entonces en esta nos dio un periodo de 2 segundos. Entonces colocamos que nos dio un periodo de 2.03 segundos. De 2 segundos con 0 centésimas y 3 décimas. Y entonces vamos a hacerlo con una masa de 0.4 kilos. A ver cuánto nos da. Entonces vamos a aumentarlo. Reseteamos los valores.
reseteamos los valores y colocamos un ángulo de 10 grados. De 10 grados colocamos una masa de 0.4 kilos. Una masa de 0.4 kilos y nos da un tiempo de 2 segundos. Sí, de 2 segundos. Entonces vamos a probar el péndulo con una masa de 0.5 kilos, un ángulo de 10 grados y una longitud del péndulo de 1 metro. Entonces volvemos a los valores iniciales de 0.5 kilos, reseteamos y 10 kilos y el cronómetro y ya, y lo hacemos. Y nos da entonces que el péndulo con una masa de 0.5 kilos tiene un periodo de aproximadamente 2 segundos. Tiene un periodo de aproximadamente 2 segundos. Entonces, en la última prueba del péndulo vamos a observar la relación del periodo con la longitud del hilo del péndulo. Se tendrán como parámetros que el peso del péndulo es de 1 kilo y el ángulo del péndulo es de 10 grados. El péndulo tendrá una longitud en la tercera prueba el péndulo tendrá la longitud de 0.5 metros, 1 metro, 2.5 metros, 2 metros y 2.5 metros y 2.5 metros. Entonces, con el valor inicial de 0.5 metros y con un peso de 1 kilo. Entonces, peso de 1 kilo y un peso de 1 kilo y un valor de 0.5 metros y con un ángulo de 10 grados. Con ángulo de 10 grados reseteamos, encendemos y así. Y el ángulo 0.5 metros y entonces listo. Y entonces nos dio que el periodo del péndulo con la longitud del péndulo de 0. El periodo del péndulo cuando tiene una longitud de 0.5 metros nos dio que tiene 1 segundo y 41 de 1 segundo con 45. Nos dio que tiene un periodo de 1 segundo con 45. Entonces lo vamos a escribir acá. Y entonces vamos a hacer una longitud de 1 metro. Reseteamos los valores y entonces una longitud de 1 metro. Entonces
con una longitud de 1 metro. Sí, entonces con una longitud de 1 metro, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un ángulo de 10 grados y una longitud de 1 metro. Activamos el cronómetro y le damos inicio a la simulación. Entonces le damos play le damos play y simulamos la simulación. Y entonces cuando tiene una longitud de 1 metro y una masa de 1 kilo, el péndulo tendrá una masa de casi 2 segundos. El péndulo tendrá con una longitud de 0.5 metros. El péndulo tiene un periodo de 1.45 segundos. Con una longitud de 1 metro, el péndulo tiene un periodo de 0.199 segundos. Como el péndulo solo tiene estos metros, entonces vamos a colocar las restantes medidas. En vez de 0.5 vamos a colocar de 1.5, colocaremos de 0.25, y en vez de 1 metro, entonces vamos a colocar 0.75. En vez de 0.75, y entonces 0.9. Y eso es porque el simulador solo tiene hasta una longitud de 1 metro. Entonces vamos a probar con 0.25. 0.75 y 0.9. Entonces con una longitud de 0.25. Una longitud de 0.25, un ángulo de 10 grados. Entonces vamos a entonces nos dio un tiempo de 1.06 segundos. Cuando tiene un ángulo de 0.25 metros. Entonces cuando tiene 0.75 metros, vamos a ver cuando tiene un periodo de 0.75 metros y tiene un ángulo de 10 grados, reseteamos y entonces vamos a ver cuando el péndulo tiene la longitud 0.75 metros, cuánto periodo tiene.
y nos dice que tiene un periodo de 1.76 metros cuando tiene una longitud de 0.75 metros. Sí, de 1.76 segundos de una longitud si tiene un periodo de 1.76 segundos cuando tiene una longitud de 0.75 metros y entonces vamos a probar cuando tiene una longitud de 0.9 metros. De 0.9 reseteamos y cuando tiene 10 segundos y activamos el cronómetro y si le damos simular la simulación a ver cuánto nos da cuando el periodo cuando tiene una longitud de 0.9. Entonces nos da un sí. Como conclusiones ¿qué conclusiones se puede sacar de eso? A partir de los resultados de las pruebas de comparando el periodo con los ángulos de péndulo, se obtiene que a mayor conclusiones, como podemos ver en los resultados, a mayor ángulo del péndulo habrá mayor periodo. El péndulo tendrá un mayor periodo, a mayor ángulo del lanzamiento del péndulo. Eso es una conclusión. Otra conclusión, en la segunda prueba se observa, y en la segunda prueba que se relaciona el periodo con la masa, que se tiene en cuenta que los valores son muy parecidos, y eso significa que la masa no influye casi en la longitud, no influye casi en el periodo del péndulo. La masa no influye en el periodo del péndulo, en el periodo del péndulo. Y qué conclusiones también podemos sacar, y a partir de la tercera prueba podemos verificar que a medida que entre más grande sea la longitud del péndulo, mayor va a ser el periodo, y entre menor sea la longitud del péndulo, menor va a ser el periodo. Entre más grande sea la longitud del péndulo, mayor va a ser el periodo del péndulo. Y entre menor sea la longitud del péndulo, menor va a ser el periodo, del péndulo.
entonces se llega a esas conclusiones.